Dios les bendiga a todos en este día. Les saluda una vez más su amigo, su hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church aquí en Houston, Texas. Hermanos, quiero decirle que estábamos teniendo unos problemas técnicos, pero por la gracia de Dios aquí estamos. Entonces, un poquito tardado en enviar al tiempo regular, ¿verdad? A las 5:30 de la mañana, pero aquí estamos por la gracia de Dios y queremos compartir medicina espiritual, que yo sé que es de grande bendición. Tal vez algunos están preguntando, el pastor no lo ha mandado todavía, pero aquí estamos, hermanos, no nos vamos. Por la gracia del Señor, hasta que el Señor nos dé vida y fuerza, aquí estamos para predicar la palabra y para compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El día de hoy, hermanos, tenemos una palabra muy poderosa que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros. Vamos en palabras de oración, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y vamos a ponernos en las manos de Dios para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Señor, a través de las luchas, de las pruebas, Señor, de los problemas técnicos que podemos tener, Señor. Tú sigues siendo fiel, tú sigues sentado en tu trono, Padre. Tú no has cambiado, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre lo serás, Señor. Él es el alfa, el omega, no hay nada fuera de ti, Señor. Confiamos en ti, Señor, y que el día de hoy tú tienes una palabra muy especial. Pido, Señor, que cada oyente pueda, Señor, estar atento a tu palabra. Señor, remueve toda distracción. Señor, que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús lo recibimos. Amén. Hermanos, quiero leer en la segunda carta a Timoteo que escribe Pablo, segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, una palabra muy fuerte, muy poderosa. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera, segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, ponga atención, dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Ok? ¿Qué tiempos difíciles? La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Hermanos, quiero hablar un poquito sobre esto. En estas semanas el Señor ha estado hablando a través de su palabra a la iglesia, con un mensaje de su palabra en una manera poderosa. Hemos estado, mi hermano, si usted algún día en estas semanas ha visitado o está visitando Puerta al Cielo Church, el Señor está hablando muy fuerte y yo comienzo a predicar muchas veces y no esperando muchos amenes, porque a veces podemos ir a un lugar y hay palabra muy hermosa, muy buena, que puede dar muy buen sonido a nuestros oídos. Pero ¿qué es nuestra reacción con esa palabra que confronta el pecado? Que esa palabra que trae convicción. Estoy hablando de palabra con poder para salvar a personas, poder para transformar mentes, transformar corazones. Palabra que, mis hermanos, que nos incomoda. Palabra que nos confronta con el pecado. Como dice la palabra, toda palabra es inspirada y palabra que enseña, que redarguye, que corrige, palabra que instruye. Y eso es lo que debe de hacer, mi hermano, el verdadero evangelio de Jesucristo. No podemos predicar un evangelio del oído. Es indispensable para el oyente, para la persona que está escuchando, que cada ministro de Jesucristo se ponga de pie y predique un mensaje, un solo mensaje, el mensaje de Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No un mensaje del oído, un mensaje que no vaya a herir los sentimientos, que no vaya a incomodar.
Mis hermanos, el Señor Jesús incomodó a muchas personas con la palabra que Él hablaba, porque hablaba palabra de verdad que trae convicción. Y la convicción no es por palabras nuestras, sino por la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña claramente que la convicción viene a través del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, convencernos y traer convicción de pecado. Y mientras que leía esta carta pastoral en Timoteo, primera y segunda de Timoteo, Pablo escribe a un joven pastor, Timoteo, y me encantan estas cartas. He leído muchas veces en Timoteo, muchas veces. Me encanta leer esa escritura, me encanta el espíritu de Pablo ofreciendo ánimo y sano consejo a este joven pastor. Pablo, sabiendo que no le queda mucho tiempo, y no por vejez, sino porque sabe la condición en donde él se encuentra, sabe que está llegando el punto final, le sigue dando muchos encargos a este pastor. Porque sabe que, mi hermano, cuando estamos a punto de partir de este mundo, comenzamos a hablar, mi hermano, las cosas que son importantes. Como si usted estuviera en los últimos días en su cama, sabiendo que ya está a punto de partir con el Señor. Estoy seguro que las últimas palabras que usted va a hablar con sus hijos no van a ser palabras, o con su familiar, no van a ser palabras necias, sino palabras de encargos especiales, lo importante. Aún en sus últimas palabras, Pablo le exhortó a Timoteo nunca dejar a un lado las escrituras. Ese fue su encargo. Nunca dejes las escrituras a un lado. Pero parece ser, mi hermano, que en las iglesias, que hoy en día se ha dejado a un lado la palabra verdadera de Dios. Y no estoy criticando ninguna iglesia en específico, sino estoy diciendo la iglesia americana, la iglesia en este país. No estoy hablando de otros países, yo solo voy a hablar de lo que sé, de lo que he visto, de lo que he escuchado, de lo que, mi hermano, vemos donde la iglesia moderna ha cambiado la verdad por la comodidad, por lo que se escucha bien. Dice la palabra del Señor, dice que aquí en los últimos tiempos va a haber mucha gente, y comienza a denotar una lista de muchas cosas negativas, muchas cosas que se inclinan a la comodidad y no a la verdad. La palabra del Señor nos enseña, nos dice que en los últimos días habrá esa comezón de oír, pero buscarán las personas las cosas que les agraden a ellos. Buscarán a personas, las personas mismas pondrán. Ya no es llamado de Dios, ya es llamado de personas que están escogiendo a personas específicas para traerles una palabra que a ellos les encante, que a ellos les haga sentirse bien. Y no hay convicción de pecado. No hay predicación en contra del pecado. No hay predicación esto es la manera que tú tienes que vivir. Está bien, Dios acepta a todos. La manera que tú vengas, así Dios te acepta. Pero no es de llega como sea y te vas como sea. No, tiene que haber un cambio en tu vida. Ese es el evangelio de Jesucristo. No hay un verdadero evangelio sin la Biblia. No importa qué tan elocuente sea una persona, qué tan intelectual, qué tanto te caigan bien, qué tanto puedan llenar los auditorios. No importa qué tan especial pueda ser la persona. Sin las escrituras no hay evangelio. Si queremos ver el mover poderoso de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, va a acontecer a través de predicando el evangelio de Jesucristo bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. No puede ser de alguna otra manera. Todavía, mi hermano, nosotros podemos ver que en estos días se ve, mi hermano, ahí hay un remanente donde se predica la palabra del Señor, la palabra no adulterada, la palabra tal y como es. No escogemos un versículo o el versículo del día, sino vamos a ver el contexto de la palabra del Señor para recibir revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, en Puerta al Cielo Church el Señor está haciendo algo muy, muy especial. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de calidad. El Señor no se impresiona por el tamaño de la iglesia, se impresiona por la calidad de los corazones.
Todavía creemos en la Biblia. Todavía creemos que Cristo salva. Todavía creemos en la sangre del Cordero, el bautismo del Espíritu Santo. Todavía creemos en sanidad divina. Todavía creemos en la segunda venida de nuestro Jesucristo. Todavía creemos que hay necesidad de arrepentimiento y cambio de estilo de vida para que nosotros podamos experimentar la totalidad del Señor en nuestras vidas. El perdón viene a través de nosotros confesar nuestro pecado al Señor, arrepentirnos, y arrepentimiento no nada más es decir lo siento, no nada más es decir I'm sorry, sino arrepentimiento, literalmente la definición de arrepentimiento es dar una vuelta de 180 grados y caminar en la dirección opuesta. Todavía seguimos creyendo que es necesario arrepentirse de corazón, no nada más confesar unas palabras. Oh, si tú dices esta oración, ahora ya eres salvo, felicidades. No, si tú miras en las Escrituras, no existe una oración de que dice, si tú dices estas palabras, eres salvo. Dice, el que confesare con su boca será salvo. No, el que confesare en su boca y creyere en su corazón. El creer en su corazón se demuestra a través de nuestros frutos. Todavía creemos en la sana doctrina del Evangelio que trae salvación, es poder para salvación. Y es por eso, mi hermano, y eso es lo que necesitamos en la iglesia de hoy. Palabra de vida, proclamada, enseñada, predicado bajo la unción del Espíritu Santo. Pero Pablo reta a Timoteo, le suplica que recuerde las Escrituras, que no sea parte de ellas. Le explica que la palabra es inspirada por Dios. Y aún Pedro dijo, tienen que entender, ninguna de la Escritura es interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es la palabra para el predicador, para el pastor, es la palabra para todos. Todos tenemos esa oportunidad, gracias a Dios que en este país tenemos esa libertad. Podemos tener una Biblia y podemos tener muchas Biblias, pero ¿de qué te sirve la Biblia si nunca la abres? Si nunca estás estudiando, si nunca estás llenándote de la palabra del Señor. En otras palabras, cuando usted lee las Escrituras, no está leyendo la palabra de Pablo o de Pedro o de los profetas, está leyendo la santa, poderosa palabra de Dios. Yo he escuchado muchas personas que yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me... y está esperando que venga, no sé, un ángel por ahí y venga una voz audible. ¿Quieres que el Señor te hable? Ya te ha hablado. El Señor ya ha traído su revelación en su palabra. Y claro que el Señor nos habla a través de ensueños, de muchas otras maneras, pero ahí está la palabra del Señor. ¿Quieres escuchar hoy del Señor? Abre tu Biblia. ¿Quieres escuchar hoy que Dios te hable directamente a tu corazón? Abre tu Biblia. Entonces, es nuestra responsabilidad, mis hermanos, es nuestra responsabilidad entrar en la palabra. Y no podemos ir y tratar de buscar una palabra que nos hable, que nos haga sentir bien, que caiga a nuestro molde. Y ese es el problema, que muchos quieren que la palabra se moldee a nuestra necesidad, que la palabra se moldee. Mis hermanos, esto no es una democracia. No vamos a escoger, no vamos a votar en lo que nos cae bien, lo que no nos cae bien. Es nuestra responsabilidad de nosotros adaptarnos a la palabra, no que la palabra se adapte a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra. Si estudiamos, mis hermanos, las Escrituras, nos damos cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. Las señales, las profecías se han cumplido y el próximo acontecimiento grande para la iglesia será el rapto de la iglesia. Debemos estar preparados y solo hay una manera de estar preparados y se llama Cristo. Mis hermanos, en nuestra iglesia no creo que pase una semana sino que no estamos hablando de alguna manera u otra de que Cristo viene, de que el rapto de la iglesia se acerca. Y desafortunadamente en el tiempo que estamos viviendo también nos trae una verdad que vemos en nuestra sociedad. Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos difíciles. Y cuando habla de tiempos difíciles, está hablando ahí en el contexto, si leemos el contexto de Pablo, no está hablando de la sociedad, está hablando en el contexto de la iglesia. Tiempos difíciles para la iglesia. Tiempos difíciles en la iglesia. Tiempos difíciles con personas en la iglesia. Aquellos que viven bajo la sombra llamada cristiandad. Imagínense Timoteo, imagínense el pastor Timoteo recibe esta carta de Pablo, leyendo esta carta, diciéndole que dentro de la iglesia habrá personas amadores de sí mismos. Me imagino Timoteo, ¿cómo amadores de sí mismos? Sí, que nada más es mí.
Y es nada más mi persona. Personas que viven aislados de la iglesia, que no se unen al propósito de Cristo, que no tienen preocupación por sus hermanos. Mi hermano, podemos tener mucha preocupación por la gente perdida, por la gente afuera, por la gente, y los de nuestra propia casa están sufriendo. Amadores de sí mismos, dice Pablo. Iglesia donde se le puede poner un nombre a una persona, se le puede poner esto y lo otro. Es el Señor el que trae el llamado, es el Señor el que llama a sus siervos. Amadores de deleites más que de Dios, dice Pablo a Timoteo. Amadores de deleites más que Dios. No hay un deseo ya de buscar a Dios. No hay un deseo de ayuno, no hay un deseo de oración. Amadores de los deleites más que Dios. Las iglesias donde hay más comodidad es donde más asistencia hay. Y es que no voy ahí porque el aire acondicionado no sirve. Las sillas son incómodas. No, yo necesito una iglesia que ofrezca esto y que ofrezca esto. Amores de deleites más que de Dios. Buscando placer para sí mismos y no buscando agradar a Dios. Y luego continúa, dice, habrá perversidad, habrá inmoralidad. Póngase a pensar en eso. Siguiendo su camino en medio de la iglesia y en aquellos que proclaman ser de Cristo, pero viviendo en perversidad y inmoralidad. Y incluso podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, en las cartas a las iglesias, donde el Señor comienza a reprender una de las iglesias y le comienza a decir que ustedes han dejado que esto continúe en la iglesia, la inmoralidad, la perversidad. Oh sí, sabrán lo que es religión, sabrán lo que es tener un culto de adoración, sabrán levantar sus manos y abrir su Biblia y cantar y vestirse de cierta manera, hablar de cierta manera. Y hoy se levantan iglesias en todas partes. Todos, ¿quieres ser pastor, hermano? ¿Quieres ser pastor, hermana? Es fácil, es muy fácil. Cualquier persona puede ir, puede pagar, puede recibir unas credenciales, puede ir vaya a downtown, llene una forma, ponga el nombre de la iglesia y ya, está en su iglesia. Sabrán todo lo necesario para tener un servicio. Todos saben cómo tener un servicio, cómo es toda la función de la iglesia, y todo lo externo, pero por dentro no hay poder para salvar. Según Timoteo dice en capítulo 3, verso 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. En inglés dice, they will appear to be godly, but have no power. Dice, con esa gente ni te metas. Y la razón que no hay poder para salvar es porque la verdad de Dios ha sido rechazada. Porque no hay un seguimiento de orden, el llamado y el propósito del Señor para la iglesia. Cuando el Señor dijo, entregaré las llaves y las puertas del Hades no prevalecerán contra la persona, no dijo la persona, dijo la iglesia. Las puertas del reino fueron dadas a la iglesia, no a una persona. Y cuando la verdad de Dios es rechazada, no tienes esperanza. Y lo más lastimoso de todo esto es que estas son personas que han proclamado ser salvos, pero realmente, bueno, ahí lo dejo. Personas que proclaman a Jesús, pero no había poder para salvar dentro de ellos, decía Pablo. ¿Qué poder? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, no nada más al que confesare, sino el que creyere en su corazón, al judío primeramente y también al griego. Esto quiere decir que cuando una persona es confrontada con la verdad del evangelio y cree, entonces también obedece y sigue y es transformado por el poder de la palabra. Tenemos que confesar nuestros pecados. No podemos llegar a una iglesia y evolucionar a ser cristianos. De eso no se trata. No vamos a evolucionar a ser cristianos. Es una obra del Espíritu Santo, una obra de regeneración en tu corazón, de decir, Señor, yo reconozco, vengo arrepentido en mi corazón. Señor, quiero que tú tomes control de mi vida y yo quiero cambiar completamente.
No podemos confesar y pensar que hay, mi hermano, hay algo en especial si no hay un intento en nuestro corazón y un deseo de cambiar, de dejar que el Señor cambie nuestras vidas. No podemos pretender, escúcheme bien, no podemos pretender que entraremos en el reino del Señor si seguimos practicando el pecado. Lea. ¿Quiere que Dios te hable? Abre tu Biblia y lee la palabra del Señor. Mis hermanos, yo soy el pastor Isaías Félix. Espero que esta palabra haya venido a ser edificación para tu vida. Compártela con alguien. No estoy esperando que digas muchos amenes. Tal vez no lo quieras compartir, porque sabes que esta palabra va a incomodar a alguien. Pero ese es el evangelio que nosotros predicamos. Un evangelio que trae convicción para salvación. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.